Hola, en este vídeo número 10 os voy a hablar de las claves del entrenamiento. La primera de las claves del entrenamiento es la preparación física. Pero ojo, debemos incluir dentro de nuestra preparación física, además de lo que sea un apartado general para todos los jugadores, común a todos, una parte específica que vaya acorde con las características de nuestros jugadores. Pongo un ejemplo. Si en mi plantilla tengo a jugadores como por ejemplo JC Carroll y Eddie Tavares, que son jugadores con características físicas totalmente diferentes, yo no puedo hacer lo mismo para los dos. El trabajo con JC Carroll de velocidad, de menos peso, de un jugador más ágil, etcétera, no puede ser el mismo trabajo de un jugador como Eddie Tavares, más lento, pesado, alto, etcétera, etcétera. Esto tenemos que tenerlo en cuenta con todos los jugadores de la plantilla. Desgraciadamente a veces no contamos con preparador físico y esto se hace muy difícil, pero no cuesta ningún trabajo sacarle unos minutitos para ese entrenamiento específico en el cual distribuyamos a todos los jugadores del campo pues en diferentes zonas y que trabajen inclusive aunque estemos nosotros solos. El segundo apartado es la técnica individual, es decir, el trabajo de los fundamentos técnicos, el bote, el pase, el tiro, etc. Son los recursos que te va a demandar el juego. Los jugadores tienen que aprender a ejecutarlo lo mejor posible. Es un apartado puramente biomecánico. Pasamos al tercer apartado, que ya es más importante, la táctica. Cuando hablamos de táctica, tenemos que saber que no consiste nada más que en saber aplicar la técnica individual al juego. Es decir, saber elegir el cómo, el cuándo y el dónde. Ahora bien, tenemos que distinguir entre táctica individual y táctica colectiva o táctica de equipo. Hablamos de táctica individual cuando nos centramos solamente en cómo un jugador sabe hacer uso de la técnica individual, sabe elegir el cómo y el cuándo. No basta con saber tirar, sino saber cuándo debemos de tirar, desde qué posiciones tenemos que tirar y cómo tenemos que hacer para elegir el momento adecuado para el tiro en función de la reacción de la defensa. Pero cuando la táctica la llevamos a cabo no con un solo jugador, sino entre los 5 jugadores, hablamos de táctica de equipo. Y es cómo utilizan los recursos técnicos los jugadores frente al equipo completo rival. Por ejemplo, si organizamos una salida de presión, eso es táctica de equipo, intervienen los 5 jugadores. Si hacemos un sistema de ataque contra zona par, táctica de equipo. Son decisiones de los 5 jugadores. ¿Cómo hacemos las transiciones? Táctica de equipo. ¿Cómo se ataca una defensa individual o una defensa mixta? Táctica de equipo. Los 5 jugadores. El siguiente aspecto o clave del entrenamiento es el aspecto mental, que muchas veces no se trabaja lo suficientemente bien o no se le dedica el tiempo suficiente en los entrenamientos. Y aquí tenemos que tener en cuenta que debemos mejorar la capacidad de concentración de nuestros jugadores, que sepan soportar los momentos de tensión emocional, de estrés emocional de los entrenamientos, incluso de los partidos, la frustración porque no les salgan bien las cosas, etcétera, etcétera. La quinta clave, el aspecto emocional. No nos olvidemos que cada jugador tiene su inteligencia emocional y el entrenador tiene que ser el gestor de esas emociones. Entonces hay que pues trabajar aspectos como la autoexigencia, que hay jugadores que se piden demasiado a sí mismos, no son capaces de tolerar su propio error. Incluso podríamos hablar de autoexigencia hacia los compañeros, ¿no? También trabajar el aspecto comunicativo, el lenguaje gestual,
la conexión con compañeros y entrenador, esa comunicación empática que debe haber, esa conexión, etc. Y la última clave del entrenamiento es el estilo de vida, empezando por el entrenamiento invisible, el famoso entrenamiento invisible, es decir, si hay calidad de sueño, si nos alimentamos bien, de forma sana y saludable, si tenemos una buena higiene, etc. Y también saber desconectar, saber organizarse. Esto es muy importante en edades de formación. Los estudiantes que a veces, que si tengo un examen no puedo ir a entrenar, cuestión de organización. Para terminar el vídeo os voy a hablar de un par de pensamientos en voz alta. El primero, todo se puede mejorar. Los entrenadores tenemos que saber encontrar la forma y el camino. ¿Y cuál es la forma y el camino para mejorar? ¿Cuál es la llave para mejorar? El entrenamiento. Pues bien, nosotros tenemos que intentar que nuestros entrenamientos sean siempre lo mejor posible. Con esto me despido de ustedes, espero que os haya gustado. Si es así, darle un like y suscribirse a mi canal YouTube. Muchas gracias.